Buenos días con todos. Gracias por su asistencia en esta nuestra tercera sesión del SIP Academy Perú. El día de hoy vamos a tocar el tema de análisis de curva y arreglos de ventiladores AMCA con nuestro ponente, que es el ingeniero Kevin Romaní Rodríguez. Antes de continuar con nuestro expositor, quisiera recordarles que estas capacitaciones las vamos a tener disponibles una vez culminado el eje académico. Recuerdan que nuestro programa de capacitaciones está distribuido en 4 ejes de complejidad técnica y conforme culmine cada eje vamos a tener la distribución de estas capacitaciones en nuestro canal de YouTube. Próximamente les vamos a hacer el aviso pertinente en nuestras redes sociales. En esta oportunidad les presento a nuestro ingeniero Kevin Romaní, quien nos va a hablar el día de hoy sobre el análisis de curva y arreglos de ventiladores AMCA. Bienvenido, ingeniero. Les recuerdo antes de ello que por favor las preguntas las puedan dejar en nuestro espacio de preguntas y respuestas, que al finalizar la capacitación las vamos a atender. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Natalia, por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el análisis de curva y los arreglos de ventiladores, ¿no? De los motores, también el sentido de giro, si es horario, antihorario. Este es un tema muy esencial y muy importante porque a la hora de seleccionar un ventilador tenemos muchas opciones. Estas opciones oscilan desde el más eficiente al menos eficiente y oscilan también desde los puntos que puede darte un margen de error, o también como que si se genera un error en la instalación, pues automáticamente tendrías que cambiar de ventilador. Entonces, a la hora de seleccionar debemos considerar también las propiedades físicas y también la realidad de la instalación actual. ¿Qué sucede? Esto lo voy a explicar más adelante en detalle, pero cuando se hace una selección tenemos que tener en cuenta las velocidades máximas, las velocidades mínimas, las velocidades de impulsión y demás puntos. ¿Por qué? Porque también va a depender mucho de los tamaños. Ciertamente podría ser un tema económico, pero también un tema de seguridad. Entonces, existen formas de seleccionarlo. Teóricamente, y la idealización de la selección es que podamos tener holgura tanto en velocidades para poder generar otro tipo usar el mismo ventilador, pero con otro motor o de repente un aumento de velocidad y todo lo demás. Entonces, como índice, ¿no? De todo el tema, vamos a tener los ventiladores, selección eficiente, un caso de selección pequeño, después unas recomendaciones. Ahora, como primer punto, ¿no? Los ventiladores. Los ventiladores es el corazón de todo, de la mayoría de sistemas y, por no decirlo, del 100% de los sistemas, ¿no? Generar la presión diferencial y el movimiento del flujo va a hacer que todo el sistema funcione. No solamente por caudal, sino también porque imaginemos, un sistema de aire acondicionado o climatización necesita un ventilador para generar el paso del flujo y genera un intercambio de calor y todo funcione. Lo mismo pasa con un sistema de extracción. La extracción va a hacer que se genere una presión negativa en relación al balance y que esto pueda generar una turbulencia, así como la inyección de todas formas. Ahora, ¿qué principales puntos tenemos que ver a la hora de seleccionar un ventilador? Pues de todas formas tenemos que tener en cuenta el aire de temperatura del proceso. Es decir, no es el mismo valor de un ventilador, o bueno, un valor de densidad cuando tenemos aire a 20 grados o cuando tenemos a 50 grados. La variación de densidad va a hacer que se mueva diferentes flujos másicos, por más que se tenga un mismo caudal, porque el volumen específico va a ser distinto en diferentes puntos. Ahora, la altura, ¿no? Si de repente la temperatura es estándar, como normalmente se maneja, la altura es un factor esencial de evaluarlo. No es lo mismo y no es la misma densidad a 0 metros sobre nivel del mar a 4.500 metros sobre nivel del mar. Ahora, la potencia eléctrica es muy necesario y es esencial evaluar la potencia. No, porque de todas formas vamos acá a identificar que vamos a tener, para un punto, vamos a tener motores de mayor potencia, motores de menor potencia, y eso va en relación a la eficiencia y a las velocidades. Ahora, la potencia sonora también. Y que en todo caso, como consecuencia, sería la presión sonora. En algunos casos, en zonas residenciales, comerciales, este valor es muy esencial, ya que existen vecinos, existen multas, existen quejas. En las zonas industriales es un poquito menos riguroso, de cierta forma, ¿no? Y existen también atenuadores externos. Entonces, esta presión sonora interna en el ducto o en el conducto se transfiere
y recorre todo el sistema hasta llegar a la habitación que está atendiendo. Entonces es una variable que tenemos que evaluar de todas formas a la hora de seleccionar un ventilador. Ahora, parte de ello es la eficiencia energética que va enlazado mucho a la potencia eléctrica. Esta eficiencia, eh, cada ventilador tiene su propia eficiencia, tanto estática, tanto total, así también como los índices de eficiencia del ventilador, FEI, o el grado de eficiencia del ventilador, FEG, según normativas americanas. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Y cuáles son los principales puntos que nosotros tenemos que evaluar antes de ingresar a los ventiladores como tal. Es la temperatura del proceso, la altura de operación y la eficiencia energética. Entonces, esos tres puntos son esenciales a la hora de evaluar el sistema, a la hora de realizar una selección, a la hora de concientizarnos de hacer un diseño. Eh, Me he encontrado varias veces en proyectos, ¿no? Donde tal vez eh, existen muchos ventiladores que dan una presión de un caudal, pero existen los cuadros que especifican el ventilador. Entonces, tú puedes tener un punto, una presión y un caudal, pero de repente tienes una potencia eléctrica, una potencia de motor instalada. Entonces, esa potencia va a limitar a tu selección, así también como la presión o potencia sonora que tengas. Entonces, como se va dando, nos vamos dando cuenta, es que definitivamente va a depender del diseño y cómo es que nosotros identificamos cuál es el mejor ventilador. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener una potencia mayor en, en una selección y una potencia que es menor, pero lo más probable que la de potencia menor el ventilador sea más grande. Entonces puedes tener una inversión más alta, pero después un OPEX, gastos de operación a la larga de 5 HP más. Entonces, sigues perdiendo eso no lo vas a recuperar. Tal vez ahorraste en la adquisición, pero son 5 HP adicionales que vas a estar gastando mes a mes. Entonces, en algún punto ya se deja de ser sostenible la inversión inicial. Entonces, tenemos que ver realmente de qué parte estamos. Si estamos en la parte de la eficiencia energética, pues vamos a evaluar un ventilador netamente energéticamente eficiente, pero siempre hay tipo de selecciones y va a depender mucho del criterio del diseñador. Entonces, para entrar y seleccionar un ventilador de todas formas, de manera correcta, tenemos que evaluar qué tipo de ventiladores, indiferentemente de que estén en el mercado, de que se comercialice, lo vamos a ver directamente de los puntos que son correctos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un ventilador curvado, con alas y curvados hacia adelante. Como pueden ver en este punto, nosotros tenemos unas presiones ya determinadas. Esta es la curva del ventilador, esta es la curva de la eficiencia y esta es la eficiencia total. Entonces, nosotros ¿cómo evaluamos? Como pueden ver en este punto, como pueden evaluar en este punto, nosotros al tener este punto, o sea, nosotros tenemos este ventilador, pero tenemos 0,5 pascales, kilopascales. 0,5, un pascal son 4 pulgadas. En este caso sería 0,52 pulgadas. Entonces, automáticamente, ¿qué nos da de dato esto? O sea, automáticamente nosotros identificamos que este tipo de ventiladores no funcionan para altas presiones o medias presiones para ser un poquito más exactos, ¿no? Altas presiones ya estamos hablando de muchas más columnas de agua. Entonces, esto normalmente se trabaja en bajas presiones. Por ejemplo, si tú tienes un sistema de filtrado EPA con un filtrado bolsa, un filtrado o un F9 o un H14, siendo más técnicamente hablando, con un Mer 11 y de repente un lavable, ahí por lo menos en un ratio tendrías entre 2,3 pulgadas, 2,5. Solo encaja portafiltro a nivel de diseño, ¿no? Porque presión de filtro limpio es menor, pero se tiene que seleccionar para diseño con un margen de error para que el filtro pueda funcionar correctamente y no se sature el ventilador, no baje su caudal inmediatamente a los 2 días de funcionar. Entonces, este tipo de ventiladores para esta aplicación es donde nosotros decimos, oye, solamente tengo 2 pulgadas. Entonces, le sumo mi caja portafiltro, le sumo mi caída de presión por accesorios y por fricción. Entonces, imaginemos que estén en 2,8 en el peor de los casos, ¿no? Entonces,
Nosotros decimos, oye, pero realmente ese tipo de ventiladores son acorde a este tipo de instalaciones, es donde tenemos que evaluar con mayor precisión. Como podemos ver, la característica principal de los curvados adelante es que tienen bastante caudal. No hay que menospreciar ello, manejan bastante caudal. Eh, un metro cúbico por segundo aproximadamente son 2120 CFM, entonces estamos hablando de 10.000 aquí aproximadamente. Entonces, si hablamos de 10.000 CFM, pero hablamos de 2 pulgadas, quiere decir que para algunos casos se va a poder trabajar y en algunos casos no. Y esta es la curva máxima, claro, ¿no? Porque hay curvas mínimas también de diferentes modelos. Esta es una curva general, ¿no? Extraída de una fuente bibliográfica. Entonces, esta es la característica de los aleves inclinados hacia adelante. Por ejemplo, se manejan normalmente los en gabinete, eh, conocidos también como los tipos Sirocco, ¿no? A veces pueden estar en libre, ¿no? Se conectan libres. eh, en gabinete suele ser en algunos puntos el más usado porque de alguna otra forma estar dentro de un gabinete puede generar un flujo en línea, ¿no? Un flujo en línea es más compacto, te permite generar maniobrar a la hora de instalar este tipo de sistemas, ¿no? En los espacios normalmente en los diseños es lo que siempre falta. Entonces este tipo de equipos sí suelen ser más pequeños, suelen ser más compactos, entonces, pero manejan velocidades un poco más altas. Sin embargo, hay que evaluar este tipo de ventiladores para aplicaciones un poco más de menor presión. Si queremos aplicarlo para presiones más altas, es donde ahí se complica. Y de todas formas, es un análisis principal que tenemos que hacer. O sea, si vemos un sistema de alta presión, o bueno, media presión, y un ala vez inclinado hacia adelante, definitivamente vamos a tener en consideración de que estos equipos no manejan presiones muy altas, hablando comercialmente en este punto. Entonces, ya teniendo en cuenta este tipo de ventiladores y esas sus limitaciones, ya vamos a categorizar este tipo de diseño, ¿no? En este caso, entonces vamos a pasarlo a unas aplicaciones de menor presión, mayor caudal, donde sean compactas, donde sea tal vez su uso más agradable. Pasamos a los ventiladores radiales. Hay que tener claro que el principal objetivo de estos ventiladores radiales es que son autolimpiantes. Entonces, su misma geometría del ventilador permite, o de los álabes, permiten de que estos trabajen de esa forma. Pueden trabajar para aire polvoriento, ¿no? Con altas concentraciones de partículas. Normalmente nuestras fichas, en este caso es Ferrari Ventilatori, perteneciente al grupo Soler y Palau, te indica, ¿no? Te indica que este modelo KM tiene, cuando ven esta nomenclatura, hace referencia de que esto puede trabajar con polvo. Entonces, también nos indica, oye, mira, ¿sabes qué? Este tipo de ventiladores pueden trabajar con cierta concentración de polvo o cierto gramaje, ¿no? En el fluido de polvo y que pueden manejarse sin problema. Ahora, pensando bien ya en la curva y su aplicación, muy aparte de que puede trabajar polvos, tenemos que tener en cuenta de que estos ya manejan un poco más de presión, definitivamente mucha más presión. Entonces, esta es su curva. Entonces, estamos teniendo a 1.5. Entonces, aproximadamente en esta curva estándar, general, definitivamente, porque cada ventilador, estos ventiladores pueden llegar hasta mucha más presión. Hace poco hicimos una selección de aproximadamente 28 pulgadas de presión para una aplicación específica en una industria. Entonces, en este caso está siendo muy considerado la fuente que nos está dando 1.5, que aproximadamente son 6 pulgadas de columna de agua. Sí, 6 pulgadas de columna de agua y con un caudal de aproximadamente 3.500 CFM. Entonces, estos ventiladores manejan mucha presión y el caudal puede ser relativo también. Pueden manejar caudales bajos con alta presión, que normalmente en algunos casos suelen ser solicitudes. Últimamente nos encontramos con bastantes solicitudes de que los hospitales están haciendo constantemente y como tienen etapas de filtrado, se está solicitando los ventiladores con 3 pulgadas, 3.5, 3.8. Entonces sí, efectivamente se entiende estas presiones. Sin embargo, se tiene que especificar otro tipo de ventiladores y no los aleves inclinados hacia adelante, porque se complica bastante. Entonces estamos hablando ya a nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa cuando encima le reducimos la densidad? Entonces, el ventilador por sí mismo, si a 0 metros sobre el nivel del mar, ya tiene un flujo máximo. Entonces, la curva de operación
del ventilador ya se genera una reducción, pierde eficiencia. Entonces, peor aún, es difícil que esos ventiladores lleguen a esos puntos de operación. Entonces ya se debe especificar ventiladores tal vez radiales, curvados hacia atrás, eh, o si no también a la vez inclinados hacia atrás. Entonces estamos hablando ya de otro tipo de geometrías y otro tipo de construcción. Ahora, los que más conocemos ya y los estándares que ya normalmente se utiliza, que muchos conocen el CM, ahora la integración del BCB, básicamente es que estos ventiladores son a la vez inclinados hacia atrás. Como pueden ver en este punto tenemos aproximadamente una curva de 1,5 hasta 0,5 aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Primero, es que también tienen alta presión, pueden manejar medias presiones. 6 pulgadas, 5 pulgadas, 4 pulgadas, 3 pulgadas para estos ventiladores es manejable. Esos tipos de ventiladores son pero muy livianos respecto a 3 pulgadas, 3,5 pulgadas. Entonces, este tipo de ventiladores, de repente para aplicaciones de altura, que pierden eficiencia, todos los ventiladores a nivel curva, a nivel operación, pierden eficiencia, se van reduciendo porque ya no, a la misma velocidad, ya no maneja el mismo flujo másico, sino como la densidad disminuye, entonces su flujo másico a la misma velocidad reduce, entonces tienes que aumentar las revoluciones para compensar esa deficiencia. Entonces estos ventiladores ya te manejan altas presiones, te manejan el caudal adecuado normalmente en operaciones. eh, Son más ideales para una aplicación más, más específica, ¿no? Cuando de repente tienes un sistema de extracción independiente, ¿no? Y quieres extraer el aire de una sala crítica y quieres ponerle una etapa de filtrado, pues estos ventiladores llegan a 3 4 pulgadas sin problema. Un filtro de pasto lo aguanta sin problemas. O sea, no tiene inconveniente y es más, tiene hasta holgura de operación. Ah, puede manejar velocidades en conductos más altos. Porque al hacer un ventilador ya diseñado para vencer más presiones, puedes manejar velocidades más altas en conductos, reducir también sus dimensiones, manteniendo dentro de las velocidades normativos, ¿no? Para que tampoco genere ruido. eh, y poder manejarse sin problemas. Entonces, aquí tenemos ya el CM y el BCB, que es lo que normalmente se utiliza para extracción de cocinas, ¿no? El CM UL705. Este CM también tiene AMCA, igual que el BCB tiene certificaciones AMCA que te identifican y te dicen, oye, sí, efectivamente, vamos a tener presión y caudal, que te va a cumplir bajo pruebas internacionales. Entonces, estos ventiladores son eh, ya probados han sido probados ya en laboratorios externos a Soler y Palau, que te certifican que efectivamente va a cumplir los parámetros que te indican en la ficha. Por eso tienen también nuestras certificaciones y los sellos. Aparte de eso, que también el BCB tiene una certificación de eficiencia. Ahora, ¿en qué puntos nosotros tenemos que utilizar este tipo de ventiladores? Definitivamente para medias presiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con todos esos ventiladores que han especificado válvulas inclinados hacia adelante cuando realmente son hacia atrás? Ahí empiezan normalmente las disyuntivas. Es donde cuando llegan solicitudes nosotros decimos, no, oye, pero es que creo que están especificados con válvulas inclinados hacia adelante, las presiones no llegan, o si llegan definitivamente, vamos a tener curvas complicadas que lo vamos a mostrar más adelante. Ahora, también existen los inclinados hacia atrás, tipo airfoil, con una estructura pequeña geometría aerodinámica que ayuda también a mejorar la eficiencia del ventilador. Por ejemplo, ¿no? Hacemos un caso de la eficiencia del ala vez inclinado hacia atrás, tenemos máximo hasta 85. Sin embargo, aquí tenemos un máximo hasta de 92%. Entonces sí, tenemos más eficiencia, o sea, como alaves aerodinámicos. Hay tipo airfoil. Entonces, sí, también especifican este tipo de ventiladores y efectivamente tienen motivo y razón. Sin embargo, hay que aclarar que son distintos, ¿no? El inclinado hacia atrás y el tipo aerodinámico. Entonces, no es uno y otro, es más, en nuestra gama tiene otro tipo de
de estructura, ¿no? El CM es el inclinado hacia atrás y el CMA es el CM, pero tipo airfoil. Entonces tienen curvas distintas. Son ventiladores estructuralmente similares, nada más que el ala B cumple o tiene otro tipo de ángulo, otro tipo de ángulo de operación y por ende otro, otra curvatura, otro punto, otro diagrama de caudal y presión. Y este pequeño mejoramiento aerodinámico permite que la eficiencia aumente y sea más eficiente. Sin embargo, de un 85 a un 92 va a depender mucho del tamaño del ventilador, a ver si es adecuadamente suficiente, ¿no? Si es sustentable. Ahora, se tiene todo tipo de ventiladores, sí, van a tener todo tipo de ventiladores, todo tipo de selecciones, van a tener todo tipo de soluciones. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es identificar realmente el punto de operación. Normalmente, eh, esto debe tenerse en cuenta desde el inicio. A veces no se le presta la atención necesaria a la ventilación. Cuando queramos o no, va a ser un rol muy importante a la hora de generar los diseños de HVAC. Si el ventilador imaginemos el punto más simple, si el ventilador, imaginemos que estemos a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hacer un sistema de inyección de aire, ¿no? O extracción de aire y sea crítico, sea de repente contaminantes o un proceso muy, muy específico, ¿no? De repente una extracción de gases y por azar de la vida o por simplemente criterio del diseñador, se especifica leves inclinado hacia adelante, pero las velocidades de operación son altas, entonces empieza allí a ver las siguientes variables. La pregunta es, si tenemos ya una baja de densidad, tenemos velocidades altas en el conducto, una caída de presión alta, va a ser difícil promover una solución relativamente acorde al mercado. Entonces, desde allí llega la responsabilidad de nosotros, ¿no? Que nos encargamos también de diseñar, o sea, como profesionales. Entonces, tenemos que evaluar realmente qué tipo de ventilador y qué geometría es lo que se requiere para poder cumplir con las necesidades de la operación. Entonces, pasando ya a un poco a ventiladores axiales. Estos son tuboaxiales. Existe de carcasa corta, carcasa larga. Simplemente en la carcasa larga ya se cubre la estructura hasta la parte trasera del motor. Va a depender mucho del tipo de flujo, ¿no? Y de carcasa corta es de esta forma. El motor sobresale un poco y la carcasa larga cubre ya todo el motor. Ahora, como pueden ver en este tipo de ventiladores, eh, en algunos tipos de ventiladores se puede manejar con ángulos de inclinación de los álabes, de 24, 22 grados. Y cada uno va a tener su propia eficiencia, va a tener su propio punto de operación, va a tener su propia potencia consumida. Entonces, un mismo tamaño puede manejarse en diferentes ángulos de operación. Ahora, sí, definitivamente va a depender mucho del consumo energético también que se desee, ¿no? Normalmente este tipo de ventiladores tienden a manejar bastante caudales, pocas presiones. Los tubulares ya tienen otro tipo de soluciones, manejan un poco más de presión que el axial convencional. Entonces, va a depender mucho de las soluciones que nosotros queramos dar a la hora de realizar un diseño. Ahora, como parte necesaria y esencial, quería llegar a este punto. Este punto, para entender ya el caudal, el proceso. Por ejemplo, tenemos el sistema A, ¿no? Un sistema A está constituido por una entrada, tiene un codo, dos codos, tres codos y una salida. Entonces, el punto A está aquí, tiene esta resistencia, tiene esta curva del sistema y tiene este punto de operación a este caudal 10, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si le agregamos otro codo? Le agregamos otro codo, que es el sistema número B. Al agregarle otro codo, pues tenemos una caída de presión adicional, una pérdida de presión adicional. Entonces, al mismo caudal, mi curva de resistencia del sistema tiene una inclinación adicional, es un poquito más hacia arriba. Y el punto B está por encima del punto A. Lo más probable que estas velocidades, si pasaban de esta forma,
este tendría que manejar otra velocidad. O sea, esto puede ser velocidad 1 y esto puede ser velocidad 2. Sin embargo, recuerden que tenemos también una curva de potencia. Entonces, hay que evaluar también si la potencia consumida va a aumentar. Es lo más probable que vaya a aumentar si estamos cambiando de velocidad, ciertamente, pero va a depender mucho de la curva de potencia. Entonces, tenemos esos dos casos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si le reduzco? O sea, este codo ya no está, sino ya lo elimino y se genera solamente el sistema C. Pues el sistema C, ya su curva es menos, con menor ángulo, ¿no? Es menor y va hacia abajo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que tú puedes tener un mismo sistema o de repente haber diseñado de esta forma. La diseñas de esta forma, diseñamos de esta forma, pero a la hora de que se construya, se queda el sistema C, el sistema B, disculpen, el sistema B. Le agregaron un codo más, no se sabe por azares de la vida que pueda suceder. De repente había una viga que no estaba considerada, o de repente la otra especialidad ingresó y te tienes que generar una desviación y genera un problema. Pues definitivamente el punto A no es lo mismo que el punto B, ¿correcto? Entonces, definitivamente, y para ser exactos, tenemos un punto B que es mayor. Entonces, al ser mayor, nosotros vamos a requerir una velocidad adicional. La pregunta es, ¿nuestro ventilador está preparado para poder asumir esa velocidad adicional? ¿Realmente la selección se ha hecho a conciencia para que a la hora de que pasen estas cosas de instalación pueda funcionar correctamente? ¿O simplemente vamos a tener un deceso o una reducción de caudal? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro sistema? Ahí es donde entramos ya al punto clave, ¿no? De la selección. ¿Por qué? Porque mire, si tengo este punto y esta va a ser mi curva, tengo ese punto y yo tengo que actualizar mi punto de operación a uno de mayor presión, lo que vamos a tener es un descenso de caudal, un aumento de presión y un descenso de caudal. ¿Por qué? Porque esto va a ser una velocidad 1. ¿Correcto? Entonces, cuando tengamos en consideración ello, nosotros tenemos que hacer una selección también acorde a la realidad física y conociendo también nuestro mercado y conociendo también cómo es que se manejan normalmente las obras en nuestra parte, ¿no? del mundo. Entonces, es necesario generar un margen. Al menos yo considero, y se considera como buena práctica, considerar una buena selección y un buen punto de operación en relación a la curva. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo acá. Este es un ejemplo simple. Tienes un ventilador y una descarga, ¿no? Cuando lo bloqueas totalmente, el ventilador te da caudal cero y mayor presión. Generas una restricción, o sea, ya no lo cierras totalmente. Entonces tienes esta curva. Tienes un caudal y una presión. Pero, ¿qué pasa si lo sigues abriendo? Tienes otro caudal y otra presión, pero mayor. Y por último, totalmente abierto vas a tener otro caudal, pero menor presión. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más libre tú puedas dejar el sistema para una sola velocidad, en la cual se ha seleccionado, tú puedes manejar mayor o menor caudal generando resistencia o liberando resistencia en el sistema. A lo que llevamos en conciencia en este punto es que tenemos que evaluar realmente el sistema original y cómo es que está quedando en su totalidad para poder revisar con exactitud qué cambios podrían haber. Ahora, la pregunta que es necesaria, realmente, si yo tengo una curva, ¿es correcto seleccionarla aquí o aquí abajo? ¿En qué parte de la curva se puede considerar una buena selección? Aquí, en la fuente bibliográfica, como podemos ver y también como buena práctica de selección, podemos ver un rango, ¿no? Mira, por ejemplo, este es el punto máximo de la curva y lo ideal sería que se seleccione del punto máximo aproximadamente un 10%
es donde empieza la selección, donde tú puedes trabajar de manera conforme. Correcto. Entonces, todo este rango es de selección. Toda esta área que estoy sombreando es una área correcta de selección. Entonces, ¿puedo seleccionar aquí? Sí. ¿Puedo seleccionar aquí? También. ¿Puedo seleccionar acá? También. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apegamos mucho a la máxima presión, también puede ser una área inestable. Entonces, esto genera un problema. Puede generar un problema directamente de la operación, ¿no? De vez en cuando tenemos sistemas que pueden generar mayor presión, la curva se va hacia la izquierda y después empiezan los problemas de que existe vibración, existen problemas, el caudal puede subir y bajar. Entonces, y también hay que considerar no solamente este punto, sino puntos adicionales de eficiencia energética. Y este tipo de selecciones con este rango te va a dar una buena eficiencia energética adicional a todo lo demás comentado. Ahora, veamos una selección eficiente o cómo se hace una selección eficiente. Normalmente nosotros utilizamos, y generalmente se utiliza el Easy Vent, Optimizer, Kroger Vent y el Lazy Vent de Ferrari. O sea, tenemos aproximadamente entre cuatro selectores sin contar los otros selectores que también contamos para otras líneas de productos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Easy Vent. Este es uno. El Optimizer es otro selector. El Easy Vent Ferrari es otro y tenemos el Kruger Vent. O sea, tenemos una gama tan amplia de selectores y de tipo de ventiladores según las necesidades que se requieran. No solamente utilizamos uno, utilizamos una gama amplia que nos permite tener un montón de soluciones y que les pueden dar soluciones a ustedes también a la hora de evaluar ese tipo de ventiladores. Entonces, por ejemplo, este tipo de ventiladores que ven acá, este selector, ellos se pueden manejar en 24 pulgadas sin problemas, pero tal vez aquí no puede estar en este punto o puede ser que se dificulte en este punto. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente para el tipo de aplicación ya estamos utilizando diferentes selectores, que es lo que se requiere según la aplicación. No es que todo se va a encontrar en un solo selector porque existe la línea residencial, la línea comercial, la línea industrial. O sea, existen líneas distintas que permiten que a la hora de que se hace una selección te da muchas opciones para que pueda funcionar correctamente. Ahora, quería comentarles algo muy importante, ¿no? Que es la selección FEI, que es el índice de eficiencia energético. Ahora, a partir del 2019, la RAE 90.1 eh, nos dio o sea, la sección 6.5, 3.1.3, en la cual anteriormente del 2019 era la eficiencia FE, que es el grado de eficiencia del ventilador. Ahora estamos trabajando ya con el FEI, que es el índice de eficiencia del ventilador. Te dice que para ventiladores constantes, ¿no? De presión constante, el FEI tiene que ser mayor a 1. Y para lo que son variables, tiene que ser mayor de 0,95. Entonces, ¿qué dice el FEI? ¿No? Es la potencia eléctrica, vamos a verlo aquí directo, como una división, ¿no? O sea, es la potencia eléctrica de entrada del ventilador de referencia, ¿no? Entonces, dividido entre la potencia eléctrica de entrada del ventilador. O sea, si normalmente se estaba estimando que el ventilador iba a consumir 1 kilowatt y está consumiendo 0,7, el FEI tiende a ser mayor. Entonces, es básicamente una división de lo que debería consumir y de lo que está realmente consumiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú se había estimado que era 1 kilowatt y tú estás generando un ventilador que está consumiendo 0,8, lo que estás haciendo es tener un FEI mayor a 1. Y es lo que te trata de decir la RAE 90.1 en esta sección, que es que si tú pensabas que ibas a consumir cierta cantidad y tú estás reduciéndolo, quiere decir que estás siendo totalmente eficiente, que esto va directamente, básicamente al consumo. Ahora, la pregunta y como traducción, no solamente como texto, sino como curva. ¿Cómo es que nosotros nos podemos identificar como curva? Automáticamente tenemos un rango de cumplimiento. O sea, nosotros sabemos, así como la bibliografía anterior, que te indicaba, ¿no? Un rango, un estándar, un rango de selección, también tenemos aquí una recomendación, que si estamos dentro de ese rango, vamos a tener un FEI a 1.
Y en este punto es el 0,95 si es variable. O sea, si trabajamos una selección dentro del rango, vamos a estar dentro del estándar 90.1 del 2019, que es FEI, el índice de eficiencia energética del ventilador. Entonces, no solamente es evaluar la presión, sino también evaluar en qué punto de intersección tienes tú la curva del sistema con la curva del ventilador, en qué puntos se estén intersectando. Entonces, si estoy muy abajo, también tengo una pérdida de eficiencia. Pueden ver, se reduce. Y si estoy muy arriba, pues teóricamente en este punto no se debe seleccionar el ventilador porque debe estar inestable. Es del punto máximo hacia la derecha, acuérdense. Hacia la derecha, no hacia la izquierda. Entonces, teniendo en consideración ello, ¿podemos elegir ventiladores que consuman menos energía? Sí, con una correcta selección vas a tener un ventilador que consume menos energía. Eso tan solo si se hace una selección teniendo estas consideraciones. Ahora evaluemos un ventilador en caso real, de nuestro mismo software, que en este caso hemos utilizado el Opticizer, en la cual ese es un software que netamente es selección de equipos americanos, es Soler y Palao Estados Unidos, en la cual tenemos ya los UL762, 793, 705, que ya que normalmente se manejan en el mercado peruano y se especifican con proyectistas de alto recorrido y de alto reconocimiento. Entonces, muy aparte del UL tienen el ANC que van de la mano, pero también tenemos otra línea que solo se maneja en AMCA. Entonces, en este caso, estamos manejando este selector que tiene UL705, es el CM, con UL705 y ANCA. Como pueden ver en este punto, tenemos para 5000 CFM y 1.4 pulgadas, tenemos el CM16, CM18, CM18, 20, y así sucesivamente va aumentando su tamaño, ¿no? Es este punto. Entonces nosotros tenemos varios puntos de operaciones, de repente varias soluciones. O sea, varias opciones para seleccionar y poder especificar el proyecto. Sin embargo, muy aparte de la presión y el caudal, imaginemos que ya todos están cumpliendo. ¿Ok? Imaginemos que todos están dentro del rango, se ha hecho ya un filtrado correcto y todos los filtros posibles. ¿Qué sucede aquí? Como pueden ver, tenemos una columna FEI. Tenemos una columna FEI, la cual es el índice de eficiencia del ventilador. Entonces, ¿qué sucede? Esto va directamente proporcional al consumo de potencia del ventilador. Lo vemos acá, mira, el que tiene menor FEI, 0,62, tiene un consumo de 3,36 HP. Si vamos a uno que tiene FEI 1,09, tiene como consumo 2,19. Si vamos a otro que tiene mayor FEI, como 1,51, tenemos 1,59. Pero la tendencia es que entre mayor FEI es menor consumo, viéndolo en este caso específicamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué te dice el estándar? Te dice que con un FEI mayor a 1 estamos dentro del rango. Entonces, todo para abajo, todo hacia abajo de este cuadro cumple. Entonces, como estándar, y como el menor eficiente, que es 1,04, te indica es 3,01 HP de consumo. Pero de acá empieza, ¿no? 2,27, 2,19, después 1,91, se va reduciendo las potencias. Y así sucesivamente. Bueno, una cosa es la potencia instalada y otra es la potencia de consumo, ¿no? La potencia absorbida. Entonces, en este caso estamos evaluando la potencia absorbida, no la potencia instalada. La potencia instalada puede variar también si quieres un poquito de holgura o quieres un margen de operación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pero también tenemos tamaños considerables. Por ejemplo, no es lo mismo un CM20 a un CM36. Estamos hablando de que el 36 es casi el doble en tamaño, casi, no necesariamente el doble. Pero esto que conlleva mayor espacio, mayor peso, menos consumo eléctrico definitivamente, pero también mayor costo. Entonces tenemos que entrar ¿dónde? ¿A qué campo nosotros entramos? Entramos al campo ya de diseñar a conciencia. ¿Tenemos espacio? Ok, tenemos espacio.
Podemos generar un poquito más de ruido o potencia sonora. Sí, entonces puedes reducir un poco más el tamaño del ventilador. Ok. De repente, lo primordial es mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico. Entonces nos vamos a un FEI más alto. Pero considerando también ello que los tamaños influyen en la inversión del proyecto, es otra variable que se debe considerar definitivamente. Pero a lo que quiero llegar es, o sea, definitivamente y teniendo claro es que existen muchos ventiladores para un punto de operación, solo que se debe tener en cuenta una selección acorde a las necesidades del proyecto, porque todos tienen diferentes enfoques. Recuerda que el diseño va enlazado mucho al criterio del proyectista. Algunos van directamente a la eficiencia. Dicen, no, ¿sabes qué? Me parece que 1.48 FI me es perfecto. Tener un consumo de 1.83, le puedo poner un motor de 2 HP, dependiendo allí de cómo se manejan las tolerancias. Pero hay otros que dicen, no, yo creo que con uno cumplo la normativa, cumplo el estándar, no voy a ser objetado y puedo ponerle un motor de 5 HP con un consumo de 3. Entonces, los dos cumplen el estándar, o sea, F mayor a uno. Uno va a ser más pequeño, económicamente en inversión va a ser menor que el otro, que va a ser de mayor ventilador más grande, pero a nivel de retorno de inversión, o sea, si compraste uno, lo ibas a retornar en algún momento de tu vida. En cambio, el otro no. El otro va a consumir más que los demás ventiladores con mayor FEI. Entonces va a depender mucho del enfoque de qué es lo que se quiera, ¿no? Qué es lo que se desea a la hora de diseñar ello. Ahora, pero veamos cómo se ve una curva eficiente y una curva ineficiente. Eh, Podemos ver que el punto máximo está en esta parte de acá. Está en esta parte de acá. Entonces, pero nosotros dijimos, ¿no? Que a la derecha cumple, pero recuerden que tenemos otra cuadrícula de selección FEI. Entonces, en este punto está la parte máxima y le damos como un 10% aproximadamente para hacer la selección. Y miren, ¿cómo tengo las propiedades? Las propiedades tengo aquí. Ese es un CM, ese es un CM27 y este es un CM18 más pequeño. Entonces, mi ventilador está funcionando a 692 revoluciones por minuto, un caudal de 5000 a 1.4, una potencia absorbida de 1.5 y un FEI de 1.59. Wow. Ahora evaluamos el más pequeñito. Nosotros ya sabemos que mientras más pequeño vas a tener más velocidad, eh, tanto velocidad de rotación, velocidad de impulsión del aire, todo crece, ¿no? Todo aumenta. Entonces, si evaluamos este selector en este punto, tenemos una velocidad del ventilador a 1787 RPM, o sea, pasamos a tener de 692, pasamos a tener casi 3 veces más, casi. Entonces, ok, antes estaba consumiendo 1.5, ahora estoy consumiendo 3 HP. Y tengo un FEI menor a 1, 0.82. Pero imaginemos que no evaluamos esto. Imaginemos que no tenemos los datos. Solamente nos toca revisar curvas y no queremos entrar a mayor detalle. Como podemos ver en este punto, y tan sencillamente es cuestión de analizar la curva, si queremos ser un poco más directos. El punto, el primer punto está la parte superior y la parte inferior. Nosotros ya habíamos identificado que en este punto se hace una buena selección. En este caso no está a la izquierda, está a la derecha, sí, pero está muy por debajo de la derecha. O sea, está llegando a la parte inferior. O sea, sabemos que uno iba a ser más eficiente que el otro, detectando y ya interpretando la gráfica. Y aquí están las pruebas, ¿no? O sea, se ha hecho la selección y se ha puesto los datos exactamente para identificar visualmente la curva, cómo es que se identifica la curva visualmente y cómo es que los datos se reflejan interpretando esa curva. Nosotros tenemos ya la capacidad de poder
identificar con solo mirar la curva cuál va a ser más eficiente o menos eficiente. Evalúas tamaño, tamaño, y la posición de la curva. ¿Qué sucede? Que mientras más pequeño, necesitas forzar más el ventilador y por ende se va más a la derecha. Cuando es más grande, él tiene más rango de caudal, ¿correcto? Porque es más grande, manejan ya flujos másicos más altos. Entonces la curva se va yendo a la mitad, se va a la mitad. Cuando es más chiquito, como tiene hasta 6000 nada más, la curva termina yendo hasta el máximo, ¿no? Como este de acá. Entonces, cuando tú tienes una curva que está muy pegada a la derecha, ¿qué decimos? Definitivamente, creo que con un ventilador un poquito más grande, que tenga más rango de caudal, puede funcionar en el punto medio y que te puede dar mayor eficiencia. Entonces, viendo ya la curva, tenemos muchas interpretaciones y una buena selección. Pero veamos ahora lo siguiente. Veamos, y que me parece muy interesante, que lo he puesto específicamente para ello. Tipo de curvas y tipo de reportes. Solar y Palau normalmente trabaja con multivelocidad. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos con multivelocidad? Nos permite identificar cómo es que está funcionando el ventilador. Ejemplo, nosotros sabemos que después de este ventilador tengo la siguiente revolución, 2700. Sí, 2700. Tenemos otra velocidad para trabajar, pero miren, ya no va a ser la misma potencia, sino debería ser otra potencia de operación. En este caso puedes trabajar tú a otras velocidades, pero tendrías que cambiar el motor. Pero ¿qué pasa si Soler y Palau no te da esto? O el fabricante, quien sea, no te da esto, te da esto de aquí. ¿Qué datos te da este punto? Pues solamente me está dando una velocidad. ¿Y cómo se intersectan, no? En eficiencia, cómo se intersecta en presión, en potencia, disculpen. Pero no me da más datos. La pregunta es, ¿tengo otra velocidad? No lo sabemos. Porque solamente o sea, se enfoca nada más en la curva que está seleccionando. Lo mismo pasa en la separada. Solo te pone la curva de la velocidad, solo te pone la curva de la velocidad, e intersectas otros puntos, pero no nos da una visión, o sea, una visión general de la curva. Entonces, ahora vamos a ver un caso de selección. Y tenemos lo siguiente, un caso de selección sería un caso específico. Para un sistema de ventilación de una nave se requiere una extracción de aire de 8550 CFM a 3,5 pulgadas de columna de agua, para renovar y generar turbulencia dentro del ambiente. Seleccionar un ventilador que permita satisfacer las necesidades correctamente. Bueno, entonces yo digo, voy a seleccionar y me voy al más pequeño porque va a ser económicamente en inversión inicial mejor. Ok, voy al más pequeñito. Chévere. Perfecto. Estamos de acuerdo ahí. Pero evaluamos la curva, ¿no? Decimos, ok, evaluamos la curva en este punto. eh, evaluamos la curva. Pincel. Bueno, evaluamos la curva. Una vez que evaluamos la curva, tenemos las siguientes variables. Como pueden ver, separé la curva de este diagrama. No las hice multicurvas. O sea, a propósito, no lo hice multicurvas. Entonces, ven que al menos está buena la selección. O sea, está como que pegado a la derecha. Definitivamente está como que pegado a la derecha. Yo creo que podríamos trabajar un poco más a la izquierda. Sería mejor, ¿no? Ok, podríamos trabajarlo, pero tampoco lo veo tan mal. Evaluamos la combinada, ¿no? Veo que tengo el GUR aquí, veo que el punto máximo está aquí, creo que podría ser más eficiente. Sí, podría ser más eficiente. Sí, yo creo que sí. Pero evaluemos algo. ¿Ves que ahí no tienes el panorama completo? Porque aquí es donde los voy a agarrar. El siguiente. Miren la curva. Esta era la curva que ven acá. Aquí parece todo bien. Aquí estamos bien. Pero aquí ya no nos convence. ¿Por qué? Porque está cerca del límite máximo. Estamos cerca del límite. Un pequeño error
y tu ventilador ya no sirve. ¿Por qué? Porque si tú necesitas más presión, ya no tienes más velocidad para exigir al ventilador. O sea, si te piden más presión, si te están pidiendo más presión, por A o B, un codo más, el filtro no tiene mayor caída de presión, o por X motivo que no se haya hecho bien un cálculo a precisión, o que no tenga el margen de error adecuado. Un error más que te pidan, no sé, en vez que sea 3 puntos y algo, que sea 4,2. Esta curva no existe. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que cambiar el ventilador. Y esa pequeña selección que se hizo al límite, si sucede una variable adicional en el sistema, te va a ocasionar cambiar el ventilador. No hay otra forma, no hay otra opción, porque tu velocidad máxima ya es casi la seleccionada. Ya no puedes pasar de ello, al menos en esta selección. Entonces, pero aquí no se ve. Aquí podríamos decir que está bien. Podría decir, no, sí, está bien, bien seleccionado. Perfecto, no hay problema, estamos bien. Pero no, aquí identificamos en el multicurva, identificamos que los 1775 revoluciones por minuto que tenemos el ventilador está casi al máximo, que son 1800. Entonces no podemos llevar al límite, o sea, el ventilador a la velocidad máxima de la curva. O sea, no se debe, porque cualquier modificación que exista en la instalación va a generarte que cambies de ventilador. Vayas al siguiente modelo mayor. Entonces, ese es un problema. Es un problema porque, o sea, tendrías que comprar un ventilador nuevo o cambiar un ventilador nuevo. Y no es la idea de que una selección sea tan sensible. No es lo adecuado. Pero, ¿cuál sería para mí una mejor selección? ¿Y qué es lo que correctamente nosotros usamos a la hora de seleccionar? ¿Y qué nos hace también que nuestros ventiladores sean un poco más grandes, sean un poco más pesados, sean un poco más eh, a la hora de proponer soluciones? Siempre hacemos de que podamos cubrir esa realidad existente en campo. O sea, un sistema que sea perfecto a la hora de instalarse no existe, no existe. Siempre existen interferencias a la hora de que los instaladores realizan la obra. Entonces, que alguien te mande una curva así no es lo adecuado. O está pensando solamente en que cumplas tu caudal y presión, o que no está viendo realmente el panorama general de la realidad que tenemos aquí. Entonces, particularmente, como selección, pasamos de un modelo 560, pasamos a otro ventilador. Estamos pasando casi a un 1000. Pero miren este ventilador. Maneja 925 revoluciones. Estás en el punto máximo de eficiencia de curva. Estamos, esta es la máxima eficiencia y estamos cerca. Pero no solo eso, no solo eso. ¿Qué sucede en este punto? Si alguien te pide mayor presión, por ejemplo, tenemos esta presión y te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Los filtros que puse, el filtro de la cocina o el filtro, cualquier tipo de filtro o mi recorrido no es igual, tuve que irme por el otro extremo para regresar. ¿Sabes qué? Necesito evaluarlo. Necesito evaluarlo, necesito por favor que se tenga en consideración ello. Un cambio de ventilador es comprar un equipo nuevo. Sin embargo, si nosotros seleccionamos bien desde el principio y tenemos de repente ya no 3 puntos y algo, sino 4, casi 5 ya, casi 5. Mira, que bastante, bastante. Este error o pequeño desfase de instalación, no error necesariamente, porque a veces son necesidades. Este ventilador te permite manejar ese rango. Entonces ya no tienes que cambiar el ventilador completo. Lo único que tienes que hacer es un juego de transmisión. Y definitivamente cambiar la potencia, ¿no? De 7,5
Ya tendrías que trabajarlo aproximadamente entre 15 o entre estos dos. Entonces, ya no trabajas en 925, pero trabajas en 1110. En este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Solamente cambiar motor y generar relación de transmisión. El ventilador ya existe, el ventilador funciona y el ventilador te va a aguantar este tipo de... te va a permitir de que puedas generar un espacio de funcionamiento. Entonces, como pueden ver, es más, este está hasta más pequeño y mira, 7.5 y este también está en 7.5. O sea, es más grande, es más eficiente de alguna otra forma, pero también te permite maniobrar a la hora de la instalación. ¿Qué sucede? Es que cuando se compra algo, cuando se solicita algo, te piden o te solicitan, oye, necesito esto y esto, ¿correcto? Se da. Pero nosotros no vamos a dar esto. Creo que nadie, ¿no? Esto no. ¿Por qué? Porque cualquier error que siempre existe o desviación de control de cambios en la instalación, o son dos opciones, o sube la presión o baja la presión. En este caso, sería lo adecuado decir, ojalá baje la presión, porque si sube la presión, ya fue. Tenemos que cambiar el ventilador. En este caso, si aumenta la presión, bueno, no te preocupes, no tienes que comprar un ventilador nuevo. No es necesario. Solamente se hace un juego de potencia, un cambio de potencia y también una relación de transmisión para aumentar las revoluciones en caso aumente la presión. Y si baja la presión, simple. Simplemente se puede ajustar la caída de presión para reducir el caudal del punto que quieres. O sea, hay formas de jugar, de poder llegar a ese punto. Pero esto se hace desde el inicio. Se hace desde el inicio. También puedes trabajar con holgura, sí. Mira, tenemos 7.5 HP. Puedes darle 11 desde el inicio también. ¿Por qué? Porque de repente no estás seguro de que va a trabajar acá. De repente te quieres cubrir que puede trabajar acá. Entonces solamente haces cambio, pero ya el motor está aguantando puede aguantarte esos puntos de operación. Claro, el tamaño aumenta, definitivamente. Es más grande, es más, el peso va a ser mayor, el espacio va a ser mayor. Pero veámoslo ya desde el control de cambio. ¿Nos conviene tener algo que pueda aguantar diferentes puntos en caso de emergencia? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque el error te va a costar menos, o el fallo o la desviación te va a costar menos. A la finales, los gestores de proyectos van a ver también el alcance, tiempo y costo, ¿no? Y presupuesto. Entonces, le va a permitir a los mecánicos poder tomar decisiones más rápido. O sea, tomar decisiones más rápido y poder cubrirse desde el inicio, a la hora del diseño, ¿no? Porque también cambia y el proyectista le tiene que preguntar, oye, voy a hacer este cambio, ¿me parece correcto? Sí, me parece que el ventilador va a aguantar, no te preocupes, el ventilador aguanta hasta tal presión. Ok, entonces el instalador ya con el supervisor y todo lo demás tienen que cuidar que no pase esa presión. Pero si nosotros seleccionamos el límite es, no pasa, no me haces ningún cambio que no pase esa presión porque deja de funcionar todo. Entonces permite también que se maniobren las cosas a favor de que la instalación se dé y se culmine antes de tiempo. Y también nosotros mismos como selección nos conviene dar una solución tal vez más grande, pero a nivel realidad de lo que sucede día a día, es que existen modificaciones. Entonces nosotros por propia política, por propia necesidad también de una buena selección, damos soluciones y damos selecciones tal vez un poco más grandes. Pero ya estamos integrando que puedan trabajar tranquilos desde el inicio. Porque esto es que este ventilador, automáticamente, tú tienes un ventilador así, no puedo generar mayor presión. Tengo que irme para abajo. Entonces ya estás cuidando y cuidando, no hagas esto, no hagas el otro, no puedes esto, no puedes el otro. ¿Por qué? Porque es la realidad, tienes que cuidar esta presión. En que en todos los sistemas se cuida, pero aquí ya tienes un poquito más de holgura,
tienes un poco no, en este caso es bastante. ¿Se puede generar otro con menor rango? Sí, también. Tal vez no con las tres velocidades disponibles que tienes, ¿no? O diferentes velocidades. Tal vez no 200 revoluciones por encima, pero de repente tu máximo puede estar por acá. Entonces tienes este rango de operación. Entonces se puede trabajar con ello. Llegar al punto medio de la selección es lo mejor. Es lo mejor, tanto sea en curva o tanto sea en velocidades. Les va a ahorrar bastantes problemas a futuro. Ahora, ya como parte final y culminando, las recomendaciones, ¿no? O sea, las recomendaciones necesarias, eh, tanto en arreglos, distancias, también las rotaciones, ¿no? Lo que siempre se ve y siempre comento es que el ventilador o el flujo de impulsión tiene una distancia en la cual se va a desarrollar y no es inmediatamente, no es que el flujo sale y es automáticamente perfecto. No es algo que sucede, toma una distancia. Entonces, internamente ya hay unos perfiles de velocidad. O sea, la idea de que se dé el primer accesorio es que el flujo ya esté totalmente desarrollado. ¿Por qué? Porque si no, si el flujo ya sale a alta velocidad y genera pequeña turbulencia en la parte inferior, y encima le vamos a agregar un accesorio inmediatamente que va a generar más turbulencia, entonces allí estamos perturbando ya el paso del flujo y generamos otro tipo de caída de presión. Adicional a ello, aquí podemos ver, ¿no? De repente diferentes posiciones. Aquí hay una distancia. Esto es lo que debemos cuidar. Más que extracción, cuando es la inyección. Entonces, poner el ventilador. Sale a alta velocidad. Una velocidad distinta a lo que pasa la velocidad del ducto, ¿no? A veces también se puede seleccionar un ventilador que esté a la misma velocidad del conducto, pero van a salir diferentes medidas. Correcto. Si queremos desarrollar inmediatamente, de todas formas, el flujo en la impulsión, porque sale es una velocidad uno en la succión, una velocidad 2 en la salida, o sea, de todas formas tiene un perfil distinto. Hasta que se desarrolle vas a tener una longitud y te va a tomar un tiempo. Entonces, si queremos generar un sistema correcto, darle la distancia, la respiración adecuada, que aproximadamente son 2,5 veces el diámetro equivalente del ventilador en longitud, para que el flujo se desarrolle correctamente. Entonces, esta es una de las recomendaciones que les puedo dar, que es totalmente necesaria. Y lo voy a repetir todas las veces que sea necesaria y, y por una razón en específico. Es que cuando pasamos realmente por las instalaciones, no se respeta esto. Y también lo entiendo de alguna otra forma, es que la realidad de los espacios actuales son reducidos. Sí, son reducidos. Pero hagamos lo posible, porque al final esto afecta en el resultado. ¿Cuál es el resultado? El caudal y la presión. Y por ende, vas a tener problemas de caudal y presión al final, sea cual sea el ventilador que se instale. Existen otros ventiladores que son de repente pueden desarrollar el flujo antes, sí. Existen los tipo plug fan que hacen un tipo plenum, ¿no? O sea, ya el desarrollo es distinto, ¿no? Como la impulsión de un centrífugo, como pueden ver ahí. Ahora, los, las posiciones, ¿no? Esto es necesario. También es esencial a la hora de pedir un ventilador, a la hora de realizar un diseño. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros podemos tener una descarga aquí, podemos tener una descarga aquí. Entonces tenemos la posición de motor Z, Y, X, W. La mayoría de fabricantes y normalmente lo que se ve es Z y W. Lo que se ve normalmente la impulsión en este punto y el motor tiene que estar oculto en la línea del ventilador, ¿no? ¿Por qué? Porque Y y Z ya se mantiene te ocupa otro tipo de espacio. Muy aparte también que existe una transmisión distinta en ese aspecto. Entonces, y otra de las cosas que es muy importante es el sentido de giro y su posición, ¿correcto? Uno es antihorario y el otro es antihorario. El CCW es antihorario y el CW es horario. Entonces, los ventiladores pueden venir
con estas inclinaciones. 0 grados, 45, 90, 135, 180, 225, 270. Y el antihorario también, no hay problema. Entonces, ¿de dónde queremos la transmisión? ¿No? Entonces queremos el horario. Puede ser que la transmisión esté a la derecha, también puede ser que esté a la izquierda. Va a depender mucho de qué posición esté la pared que esté más cercana del ventilador, ¿no? Si de repente el operario puede ingresar en ese punto. Imagínate poner la transmisión al lado derecho, si tenemos, o sea, tenemos una pared aquí y tengo mi ventilador aquí y mi motor aquí y tengo mi transmisión aquí. O sea, el técnico tiene que venir por acá. No sé cómo se va a reducir su cuerpo, pero ya genera un problema de mantenimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede pedir ya en un antihorario. Se puede cambiar también su arreglo, haciendo que el ventilador esté acá y su transmisión esté para el otro lado. Pero esa es la solicitud. Todo eso se tiene que evaluar desde el inicio. No ya cuando, o sea, ese es antes. De antes ya evaluar las posiciones, dónde están las fajas, dónde va a estar la transmisión, cuál va a ser el giro. ¿Por qué? Porque, o sea, si nosotros queremos una extracción, o bueno, o expulsar el aire hacia arriba, si es extracción, se utiliza normalmente el lap blast, ¿no? En este caso sería un 90 grados, aquí, en horario. Aquí sería en antihorario un 90 grados también, hacia arriba. Succionas por un lado y expulsas por arriba. Sería inadecuado, ¿no? De repente succionar por aquí, el ventilador bota por acá para poner un codo aquí y que se expulse arriba. ¿Por qué? Porque es inadecuado, porque fácilmente se puede pedir el ventilador directo hacia arriba. Y aquí se está generando más caída de presión y por ende es menos eficiente el sistema. Se puede reducir algo, puedes mejorar ahí, pero eso se pide. Normalmente se pide un cuidado. También se puede, también he visto algunos ventiladores que están acá, casas o bueno, presurizaciones que están acá y que hacen esto, ¿no? Tal vez puede reducir espacio aquí, ¿no? Aquí lo pegas a la pared, sube y cambia, pero ya son dos codos, una longitud. Entonces, ¿qué se tiene que agregar? Entonces, también se puede pedir en 135. En 135. Puede ir directo así y llegar de esta forma. No, no es que se fabrique solamente en uno o en otro. Tenemos una gama amplia de soluciones para esto, de posiciones. Y eso se hace la solicitud. O sea, se hace la solicitud, necesito que... porque, o sea, el proyecto puede estar, pero realmente el que está en campo es el que se da cuenta cuál es lo mejor. Entonces, en un plano, en una foto sí se identifica, pero lo mejor sería y también es que esto no solamente es, o sea, no solamente es optimizar ciertas cosas, sino que también estás optimizando la caída de presión y por ende te estás ganando ahí una reducción de presión y por ende ganas un caudal. Y si estás a la justa lo vas reduciendo. Entonces, también es menos conducto, menos cosas, menos variables. Y eso solamente se solicita, es cuestión de conversar y decir, oye, necesito el ventilador en tal punto. Entonces, ok, lo necesitas en 135. Ok, te mandamos en 135. Perfecto, ahí va. Entonces, comunicación. Es nada más comunicación con con las personas que suelen adquirir los ventiladores, es comunicar, oye, necesito esta posición o tengo esto acá, mi ventilador va a estar acá, necesito que esté acá. Entonces, se hacen las recomendaciones necesarias para que puedan llegar. Entonces, como recomendaciones finales y ya para culminar en la sesión, es, tienen todos los arreglos posibles, todos los ángulos posibles. La selección, una correcta selección va a depender bastante de la posición del punto de operación en la curva y no solo eso, sino también ser conscientes de que puede existir una variación en obra o en instalación y por ende también debe generar una holgura de velocidades por encima de donde está funcionando. Porque si lo mandamos al máximo superior, puede generarte problemas.
Entonces, no por el ventilador, sino por la misma instalación. Y manejar en lo posible unas correctas instalaciones para que no tengan problemas. O sea, no tener problemas, eh, porque a la final todo se traduce en costo, ¿no? Todo se traduce en costo, desviaciones de cambios, de control de cambios, desviación de presupuesto, más gastos. Entonces, creo que todo siempre se hace con buena intención, pero es adecuado, ¿no? Ya prever ciertos problemas. Entonces, parte de ello es una correcta selección. Ya hemos visto cómo hacer una correcta selección, ya sabemos cómo ver una curva y cuál es el correcto. O sea, ya sabemos que si mi velocidad máxima está en mi punto de operación, sabemos que un alfiler que hay en el conducto, exagerando, netamente exagerando, puede generarte una desviación, que no va a hacer que, que el ventilador funcione con una relación de transmisión y cambio de potencia, sino que pases al ventilador superior. Entonces es quedarte con el ventilador allí, porque tienes que adquirir otro. Y es un tiempo de fabricación, es un tiempo de, o sea, es un tiempo perdido en obra, es un tiempo también de fabricación, es un tiempo, son costos, son gastos. Entonces hay que aceptar siempre selecciones acorde. Y como les comentaba, ¿no? Estas selecciones de aquí, o sea, que se dé siempre el espacio, o sea, que se dé el panorama general, ¿no? Que se dé el panorama general, que es este. Nosotros siempre trabajamos con esto. O sea, acá tú puedes ver con transparencia y que estamos al máximo. Estamos al máximo y te diremos, no, sabes que no es viable, no te recomiendo. Aquí no, es el mismo, es la misma curva. Esto es la misma curva que esto. Nada más que en diferente perspectiva. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? También la selección, o sea, el diagrama que estás evaluando, para que puedas tener desde ya la información a la mano. Y bueno, eso sería la sesión número 3 que es análisis de curvas y cómo podemos hacer una selección correcta, ¿no? Y es necesario tener en cuenta que cada ventilador puede manejar diferentes presiones y caudales. Un mismo ventilador no va a funcionar igual en Lima, no va a funcionar a altura, no va a funcionar igual a una temperatura más alta, a una temperatura menor. Entonces hay que tener en consideración esas variables, muy importantes. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Ingeniero, para empezar tenemos una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre las certificaciones AMCA y CE y cuántos tipos de certificaciones AMCA existen? Ok. Ok. Todo lo que es certificaciones va a ser la siguiente sesión, la número 4. Pero sin embargo, les voy a comentar algo como introducción, como general, porque la siguiente clase va a ser netamente certificaciones. Ahí se va a hablar UL 705, 793, 762, ANCA, eh, también se va a hablar de CE. Bueno, para comentar, ¿no? Soler y Palau tiene certificaciones UL, también tiene certificaciones AMCA y también tiene, bueno, no certificación, es una acta de conformidad, ¿no? Que es muy distinto a una certificación, que se realiza el ventilador bajo estándares europeos. Entonces, se difiere ahí un poquito, que es normalmente ya de procedencia española. Entonces, pero para comentarlo así de forma rápida, ¿no? La certificación ANCA los más comunes son la certificación High Performance, la de sonido, FEG y también FEI, que los dos son de eficiencias. Otro es de performance, ver curvas y presiones, caudales y presiones, y el otro de sonido, ¿no? Presión y potencia sonora que estén totalmente corroboradas. Existe también ANCA en louvers, existe ANCA también en unos dampers, ¿no? Esos son tipos de certificaciones ya que van a otro tipo de performance en otros accesorios. Respecto a ventiladores, los más usados son esos cuatro. ANCA FEI, ANCA FEG, ANCA Air Performance y ANCA Sonido. Pero ¿qué sucede? ANCA es una...
es una entidad aparte de Soler y Palau, una entidad aparte, distinta, externa, ¿no? A Soler. Nosotros no influimos, ni ningún fabricante influye en la entidad. O sea, se envía los ventiladores para hacer las pruebas correspondientes y que te den los parámetros adecuados y te certifica efectivamente que el ventilador cumple con los puntos dados. En este caso, hay performances que te dé la presión y el caudal que esté dentro de las tolerancias, que cuando tú seleccionas un ventilador, efectivamente te va a dar esos puntos de operación. El sonido de igual forma en relación al sonido y de igual forma con el FE y el FEG. En cambio, un poco hablando de la diferencia del CE, es que es una declaración de conformidad. Es una declaración que el mismo fabricante lo da, ¿no? El mismo fabricante lo da, es decir, no, tengo un ventilador CE donde nosotros declaramos, ¿no?, que cumplimos con los estándares europeos, ¿no? Y para cumplir con esos estándares, que son distintos definitivamente, no es una entidad externa que te evalúa directamente. Entonces, tiene tiene alguna particularidad, ¿no? Que todo, para ser CE, todo tiene que estar ensamblado, fabricado y ensamblado en Europa. Entonces, para mantener la certificación CE, tiene que hacerse allá, importar el ventilador completo desde la procedencia europea. Y básicamente es una declaración de conformidad que permite que se pueda distribuir los ventiladores en el mercado europeo. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Uno es un laboratorio externo que ve netamente el performance y el otro es una declaración de conformidad propia del fabricante. O sea, es una declaración, ¿no?, de conformidad propia. En este caso, podría ser de Soler y Palau, ¿no?, que dice que cumplimos según los estándares europeos, EN tal, y la firma corporativa, ¿no? Sin embargo, ANCA, UL son pruebas externas, son pruebas que nosotros no podemos declarar si cumplimos o no. O sea, no es válido, sino la misma entidad externa te declara. Entonces, por ende, hay una diferencia muy grande entre una y otra, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy distintas, ¿no? Aparte, más que todo, evaluar también el concepto de la aplicación. Y bueno, eso es como introducción para que más o menos sepan la diferencia entre el CE y el ANCA, ¿no? O sea, no hay un equivalente entre uno y otro porque, o sea, de por sí ya el ANCA es una certificación que un externo te da. En cambio, el otro es una conformidad, ¿no? Autodeclaración de conformidad, que se cumple la construcción en base a tales normativas. Pero al poner ya una entidad externa que te está evaluando tus ventiladores, que cumpla sí o sí, para que estés totalmente autorizado de poner el sello, ya es muy distinto. Si puedes tú hacer pruebas en laboratorios ANCA, pero si no estás certificado, no cuentas con el sello. No, tampoco puedo declarar que, que soy ANCA porque no estoy certificado, en este caso, no como el CE, ¿no? Que puedo declarar que se ha hecho, es un documento que básicamente indica que se ha hecho bajo los estándares europeos, pero eso lo emite el mismo fabricante. ¿Alguna consulta adicional, Natalia? Sí, ingeniero Kevin, tenemos una consulta adicional. ¿Cómo afecta el equipo si es que se sobredimensiona la caída de presión? Es decir, si se da una caída de presión y en campo esta es mucho menor a la considerada. Además del aumento de caudal, ¿qué otros factores se pueden ver afectados? Por ejemplo, ¿habría un mayor consumo, etcétera? Sí, definitivamente vamos a ver aquí una curva, ¿no? Sí. Como pueden ver en este punto, tenemos aquí imagínense que se haya diseñado de esta forma. Cuando nosotros tenemos la curva de resistencia en este punto, o mejor lo veamos desde aquí. Ya, aquí está mejor. Acá se puede ver ya el tema de la potencia directamente. ¿Qué pasa cuando diseñaste aquí? ¿O qué pasa cuando diseñaste aquí? Imagínate, se sobredimensionó y pues
lo que va a suceder con ello es que tu punto se va acá. Cuando se va el punto 2, 1, va el punto 1 y va el punto 2, lo que estás como consecuencia es aumenta el caudal. Pero ¿qué sucede? Mira su curva de potencia. Esta es su curva de potencia. La roja es la curva de potencia. Entonces, esta curva de potencia antes estaba por acá y era menor. Era menor. Bueno, más arribita. Era menor. Cuando lo trasladamos al otro punto, lo que estamos haciendo es, al tener mayor caudal y menor presión, lo que estamos haciendo es, por la misma curva del ventilador y su mismo comportamiento, hará de que consuma más. O sea, lo más probable cuando tú tengas un sobredimensionamiento y tengas este punto no regulado, vas a consumir más. Lo que se tiene que hacer es, para regular eso, bajar la velocidad del ventilador. Bajar la velocidad del ventilador y ahí reduces consumo también. Pero ¿qué sucede? Eso es uno, pero si no tienes un variador de frecuencia y no quieres, no se quiere intervenir el ventilador, ¿qué puedes poner? Una restricción. Una restricción que compense esta presión y llevarla a mayor presión y que te reduzca el caudal. Y entras nuevamente al estado de operación que buscabas desde el inicio. Pero efectivamente, si estás sobredimensionando y el caudal se suele ir hacia la derecha, ese punto, por la misma curva del ventilador y operación del mismo, como pueden ver acá la curva, tiende a consumir más. Cada tipo de ventilador tiene diferentes curvas, ojo con eso. No todos van a funcionar con esta curva. Algunos son distintos, algunos son completamente distintos y actúan distintos. Entonces, otros se van a ir hasta el cielo, ¿no? Y otros no, estos son más estables, que son los centrífugos aéreos inclinados hacia atrás. Pero sí, efectivamente, aumenta el caudal, aumenta el consumo del ventilador o la potencia absorbida. Y lo ideal para que puedas regular eso es por generando una restricción, llevándolo al punto de operación o simplemente reduciendo la velocidad, ¿no? A la presión que se quiere en contacto con la, con el punto de operación adecuado. Y después de eso ya tengas margen, ¿no? de fluctuación. Eso sería lo más adecuado hasta ese momento, hasta ese punto y ese ejemplo. ¿Alguna consulta adicional, Natalia? Sí, ingeniero, tenemos una consulta más. ¿Es posible estimar un punto de operación de caudal y caída de presión solo con el diámetro del rodete y la potencia del motor? ¿O solo se podría considerar un punto de operación máxima? Porque hay casos en donde solo mandan imágenes de la placa de los ventiladores y quieren un cambio de equipo por uno similar. Sin embargo, no tienen información sobre el caudal y caída de presión con el que trabaja el equipo que quieren cambiar. Ok, ok. Sí, buena pregunta, buena pregunta. Una pregunta bien interesante. Que normalmente sucede, ¿no? A veces tienes la potencia, tienes el diámetro. Lo que yo recomiendo inmediatamente, o sea, es identificar qué, qué marca, ¿no? O sea, si el ventilador es uno, si es otro u otro. En caso sea un ventilador que puedan conocer, identifiquen el modelo, midan el diámetro del rodete, ¿no? Vayan a una curva del ventilador. Por ejemplo, ¿no? Todo esto es 7.5 HP. Y este es un CM1000. Ya tenemos más o menos el tamaño del rodete bajo las propiedades geométricas. Y ya tenemos la potencia de 7.5. Nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que, mire, para este caudal y esta presión, yo voy a consumir menos de 7.5 HP. Pero también sé que para esta velocidad voy a tener más presión, pero menos caudal.
Y así sucesivamente. Si el ventilador funciona por acá, igual ya está cubierto con los 7.5 HP. O sea, a lo que quiero llegar es que si tú seleccionas, tienes el modelo y tienes la potencia, quiere decir que el ventilador está trabajando en toda esta curva, en todo este punto, en toda esta área que estoy sombreando. No va a trabajar por el otro lado. ¿Por qué? Porque eso es el área de los 11 HP o el área de los 15 HP. Y no, el ventilador no está con, o con 11 ni con 15, entonces está con 7.5. Pero si delimitamos y seguimos delimitando, tenemos 7.5 y tenemos 5.5. Reducimos aún más el campo y quiere decir que tu ventilador está funcionando en este punto. Entonces, tú lo que tienes que hacer, o lo que tienen que hacer, es delimitar este campo. Y ya saben cómo está funcionando. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Lo selecciono con 1000 revoluciones? ¿Lo selecciono con 925? Ahí empieza el problema, ¿no? Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema de decir, oye, pero mira, cruza por acá, ¿cuántas velocidades? Cruzan tres nada más. 1100, y estás muy pegado al 7.5. O sea, eh, es autoeliminarte allí, ¿no? Como habíamos conversado anteriormente. Entonces, descartado. Puedes trabajar en el 1000 y puedes trabajar en el 925. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes tener por acá, puedes tener por acá, puedes tener por acá, pero solamente tienes hasta acá. Solo esto. Sin embargo, el 925 trabaja en todos los puntos a 7.5. Esa sería la velocidad más, pero más conservadora que puedas darle en relación a la velocidad. De todas formas, conversar con el cliente, ¿no? Decirle, oye, definitivamente puedo hacerte una selección, cabe la posibilidad de que exista una variación, pero hay otra de las cosas, lo seleccionas de repente con 1000, con 1100 y le pones un variador de frecuencia. Listo. Y haces un trabajo de regulación ahí y vas a dar una solución. En este caso puede estar en 1925 o 1100, ¿no? La otra opción, que quieres entrar a mayor precisión, calcula la caída de presión. Calcula la caída de presión. Entonces ya vas a tener, entre este rango que seleccionaste, ya vas a tener aterrizado más o menos el caudal, ¿no? Que requieres. Entonces es hacer una inversión, ¿no? O sea, invertir, ver tu diagrama y ver que todo este ranguito pequeño, ahí está operando tu ventilador, en ese punto. La otra opción es, también, es hallar la potencia absorbida. ¿Por qué? Porque todos ellos, como vimos en el anterior, todos ellos ya tienen ya una potencia absorbida. O bueno, hallamos el amperaje, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, el amperaje, hacemos la transformación para más o menos que te dé la potencia. Y tendríamos más o menos una potencia estándar, ¿no? O un consumo estándar. Le das en la curva, haces la transformación y lo llevas a la parte superior, de esta forma. O sea, hay formas de trabajar con esto, solo que definitivamente es un problema que cuando te dan la potencia y solamente el ventilador, pero sí, hay formas de generar ese tipo de análisis. Puedes trabajarlo, primer dato, el modelo del ventilador, el tamaño del ventilador, ¿no? O sea, es esencial. Y tienes la potencia. Mides el amperaje y más o menos vas a tener la potencia absorbida. Entonces, ya con este diagramita, con esta curva, ya puedes generar un tipo un tipo de, o sea,
de un rango, ¿no? de funcionamiento. Y la opción más adecuada sería hallar todo este rango, ponerle un variador de frecuencia y que te puedas proteger allí también, porque supongo que te pasan los datos es para que te digan, no, tiene que funcionar. Entonces, en ese caso, te cubres en velocidad, usas la misma potencia, te cubres en revoluciones y le pones un variador y siempre vas hacia abajo. No, no le vamos a poner un variador para que después vayas para arriba, porque después los hertz aumentan y eso ya puede ser complicado. Entonces, eliges la mayor revolución, en este caso sería en ese caso sería este punto y después bajas así, ¿no? De esta forma. O sea, tendrías todo ese rango para funcionar. Pero cuando hicimos el área vimos, ¿no? 7.5 y vimos 5.5. Entonces tú ya sabes más o menos qué revoluciones están funcionando allí. Tú ya sabes. O sea, debería solamente fluctuar entre esto, tu frecuencia. Bueno, esa es la recomendación que te puedo dar, ¿no? Hasta el momento donde tú lo quieras solucionar de forma directa, analizando el diagrama. La otra opción sería calcular la caída de presión, que te pasan los planos, calcular la caída de presión. La operación se hace un rediseño y, y se ve la necesidad real, que eso sería lo más adecuado. Ese es en caso quieras mantener el sistema que está funcionando allí, ¿no? O sea, la idea sería hacer el diseño y la comprobación de diseño. Bueno, y esa sería la respuesta mediante esta pregunta. ¿Alguna ¿Alguna consulta consulta más? más, Natalia? Sí, ingeniero, tenemos una última consulta. ¿Qué sucede si mi punto de operación está por debajo del FEI, aparte de un mayor consumo? Bueno, como hemos visto aquí, ya, ya aquí empezamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar, miren. Yo tengo un FACE 0.81, no voy a ser tan malo de poner 0.80, 0.62. Vamos a evaluar este punto de aquí. Aquí vamos a entrar a un campo de qué queremos y qué no queremos, ¿no? O sea, ¿por qué? Algunos dirán, más chiquito es más económico, más grande es más caro, ¿no? Pero veamos las propiedades. Veamos las propiedades. Eh, tenemos, por ejemplo, tenemos las revoluciones del de menor fade es mayor que la de mayor fade. Estamos hablando de que la rotación del ventilador es mayor, ¿no? O sea, con menor fade rota más el ventilador, por ende, también tenemos una eficiencia estática menor que la de mayor fade. Parece que tuve problemas de compartir. Ya tenemos el 18, que es 0.81 fade, y tenemos el 20, ¿ya? Que es 1.09 fade. Así directo. Tenemos 1800 revoluciones de ventilador y acá tenemos 1300. O sea, desde allí ya sabemos que la revolución del ventilador es menor. Es menor. Entonces, adicional a ello, adicional a ello, la velocidad de impulsión también, o sea, el que tiene menor falla, al ser más chiquito también es mayor. O sea, la velocidad de impulsión del ventilador es alta. O sea, el fluido va a alta velocidad en la salida. Adicional a ello, lo que vemos es que también el sonido del pequeñito aumenta, el ruido, y del más grande se reduce. Adicional a ello también la eficiencia, muy aparte del FEIA, el índice de eficiencia, habla de la eficiencia, la eficiencia estática. Es menor que la de mayor FEI. Entonces, lo que tendríamos que ver principalmente, qué es lo que sucede, es perdemos consumo energético, o sea, potencia, o sea, que sea menor es aumento de potencia eléctrica,
aumento de velocidad de rotación del ventilador, aumento de la velocidad de impulsión del ventilador, aumento de ruido. O sea, tienes unas consecuencias directamente perjudiciales para el sistema, pero va a depender mucho del sistema, ¿no? Ahora, el estándar te indica, si estamos regidos al 90.1, te indica que debe ser mayor a 1. Y ahí empiezan todas las variables. O sea, variamos revoluciones, variamos velocidades, variamos eficiencia, variamos también sonido. Todo varía. ¿Y por qué? Porque veámoslo del lado más sintetizado. Un ventilador más grande va a generar menor rotación que uno más pequeño. Y automáticamente identificamos que el más pequeño se va a tener que esforzar más en velocidad para que llegue a su punto de operación. Es decir, todas las propiedades, eh, contiguas, ¿no? Del caudal y presión y eficiencia también se ven afectadas en su aumento, definitivamente perjudicial. Entonces, hay que evaluar ello también. Podemos verlo del otro lado, podemos verlo de que el de mayor ruido, el que genera más ruido es más pequeñito y quiero reducirle el ruido, entonces vamos agrandando el ventilador, ¿no? Genera menor rotación, menor ruido y otras variables también se ven afectadas. Entonces no solamente es que el consumo energético, también hay otras variables que estamos perjudicando, ¿no? Entonces también hay que considerar ello a la hora de generar la selección del ventilador. O sea, porque todo se ve afectado y a simple vista es un ventilador más pequeño con un FEI menor, ¿no? Y el más grande tiene lo más probable un FEI mayor. Pero va a depender mucho de, como les comento, o sea, para un caudal y una presión, este que tiene menor FEI puede ser que en otro punto de operación tenga mayor FEI. Entonces no es que necesariamente ese modelo tenga ese FEI, sino es que va a depender mucho del punto de operación. ¿Me dejo entender? Entonces el FEI justo para 5000 y 1.4, el CM18 no es eficiente, pero un CM20 sí. Para otro punto de operación, tal vez el CM20 no sea eficiente, pero el CM22 será mucho más eficiente. Entonces va a depender mucho de la selección. Pero efectivamente, un FEI A1 te está dando ya un sonido más adecuado, una velocidad de rotación más adecuada, una velocidad de impulsión más adecuada. O sea, todo ya se empieza a regular por sí solo, ¿no? Es como que un índice principal si quieres evaluar, comparar todo lo demás. Entonces, como pueden ver, mira, FEI aumenta, el sonido acá en sones también se reduce, ¿no? La eficiencia aumenta y todo lo demás como consecuencia ya de la selección. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Igual acá está el ejemplo, está bastante claro, para que puedan analizarlo también en caso desean evaluar uno por uno. Lamentablemente el software que manejamos aquí en el Opticizer no está para público general. Vamos a trabajar en ello para poder habilitarlo y puedan seleccionar ventiladores ya con UL. O tener ya las selecciones a la mano UL, porque tiene la opción también de ponerle recubrimientos epóxicos, anticorrosivos, pintura de protección salina, también amortiguadores, tiene un montón de opciones. Tiene un montón de opciones. Vamos a trabajar en ello para poder habilitarlos. Bueno, agradecer su presencia y su tiempo. Igual cualquier consulta la pueden hacer por medio de nuestros canales. eh, y allí también está mi correo por si desean alguna interacción, ¿no? Por ese medio. Bueno, muchas gracias. Agradezco su tiempo. Bien, con esto hemos concluido la sesión número 3 del programa de capacitaciones CECIP Academy Perú. No se olviden que tenemos nuestra siguiente sesión el día lunes 25 de mayo en el mismo horario, 10:30 de la mañana, por la misma plataforma. A los canales previamente inscritos se les hará llegar la invitación a cada sesión. Y recuerden que tenemos estas capacitaciones grabadas y serán posteriormente publicadas en nuestro canal de YouTube una vez concluido el eje número 1.
Muchas gracias por su asistencia y su atención.